Bien, Elisa Carrió. Elisa, varios dirigentes de PRO hoy la criticaron porque dice que usted la elogia a Michetti y lo critica a Macri. No, la verdad es que yo jamás tuve una palabra disvaliosa respecto de Gabriel. Además me parece que, lo vuelvo a repetir, Alfonso Pradegay, Adrián Pérez, etcétera, hay que cuidarlos. Además no tengo ninguna razón para... me parece que no... La verdad es que no quiero ni opinar. Digo, no voy a seguir hablando, nunca voy a tener una palabra mala para ella. Y lo demás que se resuelva de la mejor manera posible. Digo, la verdad es que es gratuito. Digo, se enojan porque hablo bien de Repton, pero ustedes se dan cuenta que en el país no se puede tener buenas relaciones. Eso no quiere decir que estemos en el mismo espacio político, quiere decir que somos personas razonables, que nos respetamos y nos valoramos. Pero bueno, la verdad es que es tan grave lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir en las próximas semanas que esto parecen trivialidades al lado de la violencia, ¿no? Antes de entrar a eso, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo debería ser para usted la posición de la oposición frente al gobierno? Porque este es un debate que está planteado y creo que hay dos líneas, una que dice unido, otra separado. Lo primero que hay que determinar es si hay elecciones, aun cuando mañana se apruebe la ley. Lo que se gestó en Olivos y lo que dice Kirchner y lo está organizando es voy a organizar el caos, ustedes vieron la mesa esa, para decir yo soy el orden. Esta es la estrategia electoral de Kirchner. Lo que pasa es que el caos está generando una herida abierta en la nación, una sangría en la nación, en el cuerpo social de la nación, gravísima. De modo tal que es muy difícil que en este contexto pueda haber elecciones libres y disputadas. En el medio del caos o no hay elecciones, o esas elecciones son fraudulentas, violentas, etc. De modo tal que transitemos muy claramente un periodo ya violento que se inició ahora, con el primer acto de campaña de Kirchner. Recuerden, en realidad el primer acto de campaña después de la derrota de Catamarca. Entonces, a este nivel de violencia y con una violencia, lo que los Kirchner ya han logrado es una situación de mucha violencia en la sociedad. Y además hay violencia por la inseguridad. En consecuencia, el cuerpo social de la nación está muy herido. Uno que conoce la historia argentina y nosotros que hemos vivido toda la vida, yo viví en medio de esos odios y esas violencias muchas veces. Sé lo que le ha costado a la nación. Me parece que la primera norma de la no violencia, y esto hay que entenderlo, es resistir la humillación. Gandhi decía, la no violencia implica una actitud activa frente a la humillación, con lo cual tiene que haber una actitud activa frente al que humilla, frente que el que quiere poner de rodillas a un país. Pero por otro lado, la no violencia significa acompañar a ese cuerpo herido y tratar de minimizar el daño inevitable, ya a esta altura inevitable. Yo en el 2005 dije una frase una tarde que por supuesto fue descalificada por todos, creo que también por vos, que dije, esto en regímenes como estos no se sabe cuándo se entra, pero después no se sabe cómo salir. Fui muy descalificada en esa oportunidad porque hablé de Ceausescu, ¿no?, de Rumania. Y la verdad es que cuando uno lee la historia de Rumania se va a dar cuenta que este matrimonio, donde gobernaba él, todo el mundo estaba bien, había desarrollo económico, y se empezaban a ver las prácticas. En el final de Ceausescu es muy interesante, él va a un acto que sería, por ejemplo, las elecciones, el acto de la elección de Catamarca, y algunos de los que están en esos actos coordinados, masivos, obligados, ¿está? Igual que acá, algunos gritan en contra de Ceausescu. Ceausescu se indigna y empieza la venganza contra el pueblo. De modo tal que lo que estamos viviendo es de manual. Lo que está haciendo Néstor Kirchner es vengarse del pueblo que no lo vota. ¿Usted cree que esto es parecido a Ceausescu en Rumania? Sí. ¿Y el final? Bueno, compartimos una primera tesis objetiva. Estamos casi, por lo menos un 70% de la sociedad argentina se siente encerrada por un gobierno casi despótico que viola la libertad de expresión, que humilla a la gente, que no resuelve los problemas. Esto democráticamente no es razonable. Un presidente o una presidenta que quiere ganar una elección no está provocando a la gente, trata de resolver los problemas para ganar la elección, salvo que lo que quiera es el caos. Y lo que está queriendo es el caos y lo cuentan allí. Frente a esto, el final está abierto, es extremadamente difícil y terrible.
Y uno, por eso, una de las cosas que la política, yo pedí, dije, la oposición va a tener acuerdos programáticos seguros. Después verá si lo mejor es juntas o separadas. Creo que lo mejor es separadas, justamente para clarificar, para no mezclarse. ¿Algún parecido con la propuesta que hizo Macri los otros días? Sí, pero nosotros la aceptamos, eso se viene dando en el Parlamento. Ahora yo pido otro acuerdo a la oposición, que estemos acompañando al pueblo. No vaya a ser que estén todos pensando cómo van a armar las listas y cómo van a hacer las elecciones en esta campaña al pueblo. Yo se los confieso. Ayer me decían que me veían muy triste. La verdad es que yo no puedo dormir, pero no por la política, por la gente que está en las rutas, por el temor a los muertos, por la gente que está desvalida en los hospitales en el conurbano. La verdad que yo no puedo dormir. Entonces, ¿usted cree que puede haber muerto ahorita? Sí, absolutamente. Absolutamente. Estamos ya viviendo una sangría, ¿me entienden? Es una herida social. Es una herida social muy profunda. Yo tengo mucho miedo por el odio que están generando, ¿me siguen? Porque los odios en la Argentina han terminado muy mal. Porque el odio, después que se va el que está, genera venganza. Y entonces empezamos de nuevo el ciclo histórico. Entonces, la segunda condición de la no violencia es no tener odio. Frente a un hombre que provoca el odio, por favor, resistamos la humillación, pero no llenemos nuestro corazón de odio. Así que me parece que viene una decisión, incluso que puede llegar a ser de todas las autoridades de la nación en el próximo año, pero una decisión muy profunda de todo el pueblo de la nación. Ahora le toca al pueblo si quiere cambiar 70 años de historia o si va a seguir revolcado en el pasado. Y esa decisión es moral, esa decisión es del corazón, esa decisión es de una nueva identidad. En esa decisión vamos a tratar de trabajar nosotros fuera de las elecciones, dentro de las elecciones, y acompañar ahora al pueblo. Pero no creo que ya las alquimias electorales, a mí la verdad que a esta altura, que yo soy muy vieja para quebrarme. Y algunos son muy viejos para convertirse. ¿Se entiende? Entonces la historia, a mí, yo prefiero que me lleve la política y que no me lleve la conciencia a la historia, ¿no? Yo con bandas del conurbano nosotros no vamos a estar. Yo se lo digo con toda sinceridad. Nosotros que hemos tenido amenazas por años por el tema del narcotráfico, por las bandas que gobiernan el conurbano, terminar compartiendo un acto con esas bandas, la verdad. Y si la gente quiere salir del tema de la inseguridad, digo, no vote bandas, por más que lo... ¿Qué digo? ¿Dónde están las bandas, eso? En el conurbano bonaerense. Y en candidaturas, digo, detrás, ahí abajo. No estoy hablando de arriba, pero abajo está lleno. Digo, bandidos del conurbano. Claro. Hubo una gran operación el viernes para decir que había un acuerdo, ¿no? En ese típico montaje tremendo que me costó estar todo el día parando la operación, digo, con gran disgusto de Marga, de todos nosotros. Nuestra decisión justamente fue tranquilizarnos el sábado y fijar ya la estrategia tranquilos, donde los que cantaban el acuerdo eran los personajes más siniestros de los últimos 20 años en el conurbano, Barrio Nuevo, Mercury, etcétera. Si hay acuerdo, pobres nuestros dirigentes estaban desesperados con los rostros que anticipaban los acuerdos. Así que digo, en esto, mira, tengamos cuidado, sigamos esto. Está garantizado que la oposición va a tener una propuesta común a ser llevada al Parlamento. Esto ya es un avance muy grande en la Argentina. Que la oposición pueda sentar 120 diputados y que le falten solo 8 o 9 para tratar el tema de las retenciones es un avance en la Argentina, pero decidamos en serio a dónde queremos ir. Lo que nosotros no podemos, porque a veces puede pasar, miren, hay dos escenarios posibles. Lo peor que nos puede pasar es que estemos peleando contra Kirchner y un día Kirchner no esté, porque además ni siquiera es funcionario. Digo, no hay ningún problema que Kirchner se vaya. Que se vaya un esposo... No necesita renunciar. Claro, que se vaya un esposo, que se van muchos esposos a lo largo de la vida de las mujeres. Digo, así que un hombre que no tiene cargo se vaya, es un hecho, digo, que no podría... Distinto diría si la presidenta se va, pero... Así que... Puede haber un escenario sin Kirchner en la Argentina, ¿no? Y en ese escenario sin Kirchner la decisión es moral. ¿Seguimos en los 70 años pasados o salimos realmente al futuro serio y responsable de la Argentina? Así que en esto hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia en días que van a parecer eternos. Nosotros tenemos todos nuestros diputados acompañando a la gente en las rutas y en permanente contacto. Acá hay dirigentes que saben que en el Chaco la situación es tremenda, en el interior, tremenda. Estamos acompañando con Toti Flores en Gualeguaychú, no para formar parte de la protesta, sino para ser testigos
testigos, para evitar cualquier tipo de represión y para ser testigos de esto que ya está muy claro que se está formando, ¿no? Es decir, grupos con autos blindados, quemas, están provocando el caos. Entonces me parece que la dirigencia responsable de este país, por eso yo pedí un pacto de 3 semanas de no hablar de especulaciones electorales y de acompañar al pueblo en días tremendamente difíciles. Gracias, Elita. No, al contrario. Una pausa.